La ansiedad es un síntoma fácil de describir, pero complejo en lo que se refiere a la determinación de sus posibles causas. Una de las causas más importantes por las que podrías estar teniendo ansiedad está relacionada con tu autoestima. Así que si sientes que tienes ansiedad, si te sientes insegura o inseguro en cierto modo y te parece que puedes tener un problema de autoestima, mira con atención este vídeo porque vamos a ir profundo con todo esto que tanto te está afectando. Te anticipo que en este completo vídeo vas a identificarte con muchas de las cosas que vas a escuchar y vas a ver cuáles son los errores más habituales que suelen cometerse al gestionar estos problemas y que seguramente estés cometiendo tú también. Podríamos decir que la ansiedad es muy similar a la emoción del miedo. Es una reacción emocional que surge ante situaciones de alarma y nos prepara para actuar ante ellas, generando un estado de alerta y activación que notamos en nuestra mente y en nuestro cuerpo. En principio, esto puede ser perfectamente adaptativo y funcional. El problema es cuando con frecuencia surgen falsas alarmas y esa activación se vuelve excesiva o injustificada. Cuando la ansiedad no es adaptativa y es un problema, como seguramente sea tu caso, es entonces cuando tienes que preguntarte por qué hay tanta activación. Esto es importante porque uno de los puntos importantes con la ansiedad es que muchas veces no somos muy conscientes de qué es exactamente eso que está en el fondo y nos cuesta detenernos a escucharlo. De hecho, seguramente percibes tu ansiedad como un sentimiento desagradable que te gustaría hacer desaparecer y no tener que experimentar. Sin embargo, esta ansiedad podría estar señalando a algo más profundo que hay que escuchar. Por otro lado, sucede también que la ansiedad puede ser algo muy irracional. En ocasiones la ansiedad surge no por nada concreto afuera, sino porque nos preocupa el mero hecho de que otros se den cuenta de nuestro estado de nerviosismo. Y otras veces simplemente somos nosotros mismos que nos alertamos mucho cuando vemos las señales de la ansiedad. Entonces nos preocupamos más, tratamos de controlarla y acabamos paradójicamente generando más ansiedad de la que teníamos. Así que como puedes ver, la ansiedad se puede convertir en una especie de círculo vicioso, como una pescadilla que se muerde la cola. Como te voy a explicar más adelante, el temor a la reacción de la ansiedad puede llevarte a evitar las situaciones que te la provoca. Por ejemplo, puedes decidir dejar de exponerte a situaciones sociales o laborales si te generan mucha incomodidad. O también dejar de coger un avión por miedo a volar. E incluso reducir cada vez más tu contacto con el exterior quedándote en casa. Puede ser alguno de estos ejemplos o simplemente cosas más pequeñas que tratas de evitar para así evitar la ansiedad que te generan. Sea como sea, y como te voy a explicar más adelante en este vídeo, actuar de esta manera evitando es un error. Para terminar este apartado te dejo un cuadro con algunas señales que a modo orientativo podrías estar experimentando si tienes ansiedad. Algunas de ellas están específicamente asociadas también con problemas de autoestima. No es necesario que te identifiques con todas estas señales. Algunas personas se identifican más con unas y otras más con otras. Pero sí que estas señales pueden ser un aviso de que hay un cierto problema que deberías atender. Además, es posible que lleves cierto tiempo con estos estados de ansiedad y hay que tener en cuenta entonces el posible efecto acumulativo que puede darse. Imagínatelo como una presa hidráulica que va llenándose con la lluvia acumulando estrés emocional. En cierto punto más grave puede empezar a suceder que la ansiedad ya no sea algo puntual, sino que estés reaccionando ante todo con ansiedad. Y como la presa hidráulica, puedes llegar al punto de no poder más y desbordarte emocionalmente. Ojalá fuera fácil dar un simple consejo que nos permitiera encontrar la solución para el malestar que tienes. La realidad es que cada persona es diferente y la ansiedad puede deberse a distintos factores. En algunas ocasiones, un problema de autoestima puede ser un factor muy importante en la generación de esa ansiedad que tienes, incluso el factor más importante. Lo cierto es que la ansiedad, al igual que la autoestima, es una cuestión compleja de tratar, especialmente porque cada persona es un mundo. Por tanto, tenemos que ver a esa persona y sus problemas como algo único, desde el respeto y lo genuino de lo que tú eres. No obstante, lo primero que necesitas ver en relación a tu ansiedad es que, aunque sea desagradable, no es algo externo y separado de ti. La ansiedad que sientes es algo que tiene que ver contigo, con temas muy personales y probablemente con tu forma de ser y funcionar en tu vida.
Si ves la ansiedad como un síntoma, este sería solo la punta del iceberg. Así que el asunto no está, por tanto, solo en la superficie, por muy molesta que sea, sino en las profundidades de sus causas. Lo que es verdaderamente importante es que descubras si tu problema de autoestima es la causa profunda de tus estados de ansiedad y, si es así, empieces a ponerle solución. En algunas situaciones, cuando la ansiedad es muy alta, pueden ser convenientes tratamientos médicos o farmacológicos dentro del marco sanitario y con los correspondientes especialistas del ámbito de la salud. No obstante, incluso en estos casos más graves y siempre de forma complementaria, una mirada diferente, con un acompañamiento terapéutico desde un enfoque humanista, puede ser de gran ayuda. Desde esta perspectiva humanista está hecho este contenido. Vamos a ver a continuación, a través de una metáfora muy completa, cómo funciona tu ansiedad y cuáles son sus causas profundas. Si atendemos a ellas, seremos capaces de empezar a solucionar el problema de raíz. Vas a ver que te voy a plantear el problema de las causas desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, veremos la causa como algo exterior, como situaciones externas a las que tienes que enfrentarte y que seguramente tiendes a evitar. Y luego nos centraremos en las causas internas, donde los problemas de autoestima suelen jugar un papel mucho más importante. Si miras este vídeo hasta el final, verás que ambos tipos de causas, externas e internas, están íntimamente relacionadas y se retroalimentan. Imagina que estás caminando por el bosque y de pronto oyes la agitación de unos matorrales. Eso te hace imaginar de inmediato la posibilidad de un fiero animal tras ellos. Se activa entonces la alarma de la ansiedad y empiezas a anticipar un posible peligro. Te activas mucho, tu corazón palpita más fuerte y tu respiración se acelera para darte más aire en la posibilidad de una huida. No puedes pensar en otra cosa una y otra vez que no sea ese hipotético animal tras los matorrales. Lo primero que harías, si te dejaras llevar, sería evitar la situación y huir a toda prisa para marchar a otro lugar en el que puedas sentirte más tranquilo y a salvo. Así no tienes que arriesgarte, piensas. Ahora bien, en caso de que no pudieras escapar de ninguna manera, entonces te sucedería que al acercarte a los matorrales te sentirías tan atrapada que podrías llegar a experimentar un miedo muy paralizante. En caso extremo, el miedo puede ser tan paralizante que podrías llegar al punto de padecer un ataque de pánico o crisis de ansiedad. Acabamos de describir con esta metáfora cómo funciona la ansiedad y qué sucede al actuar dejándote llevar por ella. Pero siguiendo con esta metáfora, vamos ahora a pensar diferente y vamos a ver cómo podría cambiar el resultado final si encaramos la situación de forma diferente. ¿Qué sucedería si, estando en el bosque y con esta sensación de alerta, de pronto te dieras cuenta que muchas otras veces habías paseado por estos bosques y muchas otras veces habías escuchado los matorrales agitarse y finalmente siempre sucedía que nada peligroso había tras ellos? ¿Te acuerdas entonces, por ejemplo, de todas esas veces en que el aire agitaba árboles o matorrales y piensas que eso es lo que quizás podría estar simplemente sucediendo esta vez? O puede que efectivamente haya algo ahí detrás, pero solo sea un pequeño animal que no llegues ni a ver porque al acercarte se marcha corriendo asustadamente. Incluso, pensándolo un poco más, te das cuenta también que, en realidad, hubo veces que los matorrales se agitaron, pero tú, que estabas pendiente quizás del canto de los pájaros, del paisaje o de cualquier otra cosa del entorno, ni siquiera te percataste de ello. Darte cuenta de todo esto, en lugar de dejarte llevar por el impulso del miedo, te empieza a calmar un poco. Así que una de las moralejas de esta historia es que si logramos entrenar una nueva forma de pensar y enfocar las situaciones temidas, podemos cognitivamente aflojar la ansiedad que nos generan. Efectivamente, la cuestión de dónde ponemos el foco es muy importante. Cuanto más ponemos el foco en pensamientos negativos o preocupaciones, peor nos sentimos y eso no ayuda. Pero la cuestión es compleja, porque cuando tratamos de eliminarlos, puede suceder que paradójicamente los alimentemos todavía más. Nuestra lucha contra ellos los alimenta. Del mismo modo, cuanto más tratamos de controlar la ansiedad para liberarnos de ella, más aumenta y podría incluso llegar a conducirnos a una crisis de ansiedad. La meditación puede resultar una herramienta útil,
Pero con frecuencia es fácil meditar equivocadamente, desde la exigencia, y esto acaba siendo contraproducente. Si te fijas, el otro asunto en esta metáfora que hemos comentado es la posibilidad de la evitación como si fuera una posible solución. Efectivamente, si evitas aquellas situaciones que despiertan tu ansiedad, entonces tu ansiedad bajará. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es un bienestar ilusorio, porque cuando vuelvas otro día de nuevo a escuchar el matorral agitarse, el miedo reaparecerá incluso más fuerte. E incluso sucederá que caminarás por el bosque atendiendo obsesivamente sonidos de matorrales. Del mismo modo, cuando evitas aquellas situaciones externas de tu vida que te generan ansiedad, obtienes un aparente alivio, pero el problema es que la próxima vez que te enfrentes a ellas tendrás menos confianza en ti para afrontarlas. Por el contrario, si aprendes a exponerte al estímulo ansiógeno adecuadamente, te vas a ir volviendo cada vez más fuerte. Pero necesitas una buena estrategia que vaya en la dirección correcta y dar pasos muy pequeños y adecuados a tu situación. De esta manera vas a ir poco a poco ganando seguridad e impedirás que ese gigante con pies de barro se haga más fuerte en un próximo encuentro. El problema es que cada vez que evitas, facilitas que el gigante se perciba un poco más grande, aunque en realidad no lo sea. El asunto se vuelve complicado, especialmente si no tienes ayuda terapéutica, porque es difícil que puedas ver tus propios sesgos cognitivos, que se dan especialmente cuando tienes un problema de autoestima. Como puedes ver, estamos ahora ya entrando más de lleno en la cuestión de la autoestima. Estamos entrando entonces en lo que anteriormente me refería como la causa interna de tu malestar y de tu ansiedad. Para ver esto más claramente, vamos a tomar ahora esta misma metáfora que acabamos de ver y vamos a darle un giro. Hablábamos de una amenaza exterior, algo o una situación temida en el exterior, que en nuestra metáfora era un fiero animal tras los matorrales. Pues bien, a veces resulta que ese fiero animal amenazante y agresivo no es tanto algo que pueda estar fuera, en las situaciones en las que te tienes que enfrentar. Más bien podríamos decir que la amenaza, aquello que te puede atacar y herir, en lugar de estar fuera, está dentro de ti. Puede que hayas descubierto ya una parte de ti muy negativa, muy autocrítica y destructiva. Y el problema es que no eres capaz de desidentificarte para hacerle frente. Los daños en tu autoestima, debido a sus ataques, vienen posiblemente de patrones familiares cuando eras niña o niño. Sin embargo, desgraciadamente, no nos basta con haber recibido ese daño psicológico en el pasado, sino que de adultos somos nosotros mismos quienes nos los autoinfligimos, machacándonos con discursos muy negativos en lugar de apoyarnos. En este caso, el enemigo, aquello que hay que enfrentar, parece estar entonces más dentro de nosotros que fuera. Se trata de esa voz invalidadora, autocrítica y maltratadora que tenemos internalizada. Porque lo que nos hicieron es lo que nos hacemos ahora a nosotros mismos. Y esta voz autocrítica destructiva, en ocasiones, nos presiona para que seamos y hagamos lo que no somos capaces de hacer. O nos dice que no es suficiente lo que hemos conseguido o minimiza todos nuestros logros sin que seamos capaces de verlos. Nuevamente, como en la metáfora del animal agresivo tras los matorrales, lejos de huir de esta voz interna agresiva que tienes, es importante que aprendas varias cosas. Primero, a no tenerle miedo a esta voz y poder aproximarte a ella para verla muy bien, con objetividad. Y la primera buena noticia es que vas a descubrir que solamente es una voz en ti y que lo que dice no es la realidad. Y aprenderás también, si quieres, cómo esa voz puede ser modificada y modelada con un buen trabajo terapéutico. Pero esto no es fácil hacerlo solo. Simplemente te resultará en primer lugar muy difícil desidentificarte de esta voz y ver las cosas de forma diferente, desde otro lugar, desde otra voz diferente. Es el terapeuta quien desde fuera te ayuda a construir esa buena voz que en ti también puede estar. Progresivamente, en un proceso terapéutico, con inteligencia y empatía, vamos desactivando esa voz tan negativa. Incluso vas descubriendo cómo tras ella, que pareciera ser tan fiera, en realidad había heridas y vulnerabilidades que necesitaban ser atendidas. Hemos visto hasta ahora las causas externas y las causas internas de los problemas de ansiedad relacionados con los problemas de autoestima. Como dije, ambos tipos de causas se retroalimentan. Para acabar, vamos a ver ahora desde otra óptica
cómo ciertos rasgos de la personalidad pueden contribuir a generar la ansiedad que estás sintiendo. Los rasgos que voy a mostrarte son rasgos muy frecuentemente asociados a problemáticas de autoestima. Determinados rasgos de personalidad pueden llegar a influir mucho en tu forma de funcionar. Y es que estos rasgos pueden ser gran parte de la causa de tus problemas de autoestima y la ansiedad que experimentas. Seguramente que vas a identificarte con alguno de ellos y vas a darte cuenta cómo, si logramos trabajar sobre esto, podrías empezar a sentirte mejor. Voy a acompañar la explicación de estos rasgos con algunos ejemplos de problemáticas concretas que pueden darse. Algunas son más graves que otras. Cuando hay un problema de autoestima, hay una invalidación de uno mismo y un sentimiento de no ser adecuado. En los casos más claros, la persona puede estar comparándose constantemente con otras personas y es una comparación casi siempre para perder y verse peor que el otro. Si este es tu caso, es importante ir comprendiendo poco a poco lo inadecuadas que son estas comparaciones. Tenemos que aprender a ver que hay un sesgo no solo en la forma de percibirte a ti misma, sino también en la forma de percibir al otro. Sucede de manera que sueles percibir lo bueno y envidiable de los demás, pero no lo malo que hay en ellos y en sus vidas. Y esto sucede al revés de cómo haces contigo misma. En otros casos menos evidentes de falta de autoestima, pero que también pueden considerarse dentro de esta problemática, puede suceder que la persona no se vea tan mal. Incluso puede que sea alguien resolutivo y envidiable recibiendo buenas opiniones de los demás. En este caso, quizás no existan en ti esas comparaciones negativas con los demás. No obstante, internamente hay un sentimiento de ansiedad, una sensación de no ser suficiente con lo que eres y tener que ser todavía mejor para ser digno de amor. Hay una necesidad grande de validación que viene del exterior. Estas situaciones pueden tener afectaciones negativas en distintos ámbitos de tu vida. En el ámbito laboral, por ejemplo, pueden generarte ansiedad y disfuncionalidad, siendo incapaz de conectar con tus recursos para hacer las cosas bien. O bien mucho estrés y ansiedad con el sentimiento de que no haces las cosas suficientemente bien, aunque esto no sea cierto. En el plano afectivo y relacional, estos rasgos pueden generar grandes problemas. Hay un sentimiento profundo de no sentirse merecedor de amor, por no sentirse adecuado o no sentirse suficiente. Las relaciones se vuelven entonces mucho más complicadas. Por ejemplo, probablemente tengas problemas para poner límites en las relaciones, incluso cuando estas son abusivas. De hecho, de forma básica probablemente te suceda que tienes dificultad para conectar con lo que verdaderamente necesitas. No lo correcto o lo que es bien recibido por el otro, sino lo que realmente necesitas. A nivel relacional de pareja, se puede tender hacia la dependencia emocional y el miedo al abandono. Y en casos más graves es posible caer también en relaciones tóxicas, incluso de maltrato psicológico o relaciones insanas a las que podrías engancharte de forma adictiva. Ese maltrato o falta de amor propio recibido por el otro suele ser un reflejo del propio trato contigo misma. Y a veces también es la repetición de un patrón de relaciones que viene ya repitiéndose de tiempos antiguos. A veces es posible descubrir, de hecho, que estos patrones vienen de la familia de origen y pueden estar asociados también a situaciones traumáticas que viviste tiempo atrás. Con la mala autoestima existe una distancia demasiado grande entre cómo te percibes y el ideal de lo que piensas que deberías ser. Hay una exigencia de querer ser o pretender algo que está demasiado alejado del momento presente. De esta manera, difícilmente puedes estar en paz contigo mismo y la frustración está casi asegurada. Esto puede combinarse también con la cuestión de las comparaciones que comentábamos en el anterior apartado. Por ejemplo, si tienes dificultades para estar en situaciones sociales y las vives con ansiedad, evitándolas, no es buena idea que te compares con las personas que no tienen este problema y trates de hacer fácilmente como ellos. En realidad, si lo piensas, ellos tienen otros problemas que seguramente tú no tienes. Es importante ver que cada persona es diferente y está en una situación diferente y darse cuenta desde ese lugar en el que tú estás cuál es el camino correcto para avanzar y cuál es un paso mínimo para ese avance, sin compararte con los que no tienen este problema. Dar este paso acertado en la dirección correcta y que sea mínimo es clave, porque si caminas dando dos pasos al mismo tiempo o das zancadas demasiado grandes, tropezarás y caerás.
Pero desgraciadamente, con los problemas de autoestima, es fácil no ver claro que lo que estás pretendiendo es demasiado. Te sobreexpones entonces a situaciones demasiado difíciles y piensas que no deberían serlo. Te exiges demasiado aunque tú piensas que es poco. Otro ejemplo diferente podría ser miedo a salir afuera y encontrarte en situaciones con aglomeraciones, generándote esto ansiedad. Aunque no haya un riesgo real, aquí también sucede que ya solo el miedo a tener ansiedad hace que la ansiedad aumente. Esto ocurre de forma circular, como una pescadilla que se muerde la cola. En estos casos, el solo hecho de salir de casa puede parecerte abrumador. Además del tratamiento sanitario que puedan requerir estos casos graves, es de nuevo muy importante aceptar tu situación y no pretender avanzar demasiado deprisa forzándote a sobreexponerte. Pero evitar estas situaciones sería también el otro extremo y, como hemos visto, tampoco es la solución, aunque ello calme tus niveles de ansiedad de forma momentánea. Descubrir cuál es la dirección correcta y avanzar solamente un paso mínimo sin compararte ni juzgarte con aquellos que no tienen este problema. Esto va a ser una de las claves. Y valorarte en esos pasos mínimos que das y tratarte bien, compasivamente. El problema resulta es que valorarte es difícil cuando tienes baja autoestima. Por eso es tan importante recibir un acompañamiento adecuado que te ayude a ver las cosas de otra manera. Y además, la ansiedad se lleva diferente cuando tienes un buen apoyo terapéutico y sientes el alivio de no tener que cargar con toda esta ansiedad en soledad. En algunas personas existe la tendencia a pensar y darle muchas vueltas a todo. Este darle vueltas a las cosas puede estar orientado al pasado o puede ser anticiparse al futuro, en forma de preocupaciones. Por supuesto, puede suceder que hagas mucho ambas cosas. Con este rasgo hay mucho pensamiento y darle muchas vueltas a algo, dudando mucho y también con el ideal de poder controlar todas las posibilidades para estar así seguro y no equivocarte. En realidad, la solución la debemos encontrar en otro lugar, porque cuando más necesitas tener el control, más tienes la sensación de que no estás controlando lo suficiente. El problema es la necesidad misma de control por no tener una autoestima y una buena autoconfianza de base. Esta falta de base sería la causa que puede estar generando una excesiva duda anticipando la posibilidad de algo negativo que quizás no tendría por qué ocurrir. Existe una gran necesidad de seguridad y una difícil tolerancia a la incertidumbre, que puede ir también acompañado de ideas o acciones irracionales que ayuden a calmarte. Por otro lado, en clave de pasado, este sobrepensar puede estar teñido de culpabilidad o tristeza, pensando de forma insistente en algo que ha sucedido recientemente en el mismo día o bien hace mucho tiempo atrás. Muchas veces es por la noche cuando más se activa este sobrepensar autocrítico o controlador. Esto hace que aumente la ansiedad, lo cual puede contribuir a generar problemas con el sueño. En todo caso, más allá de tus niveles de ansiedad, el verte atrapado en un diálogo interno negativo con dudas acerca de ti mismo es algo muy habitual que sucede con los problemas de autoestima. Y puede empezar a solucionarse si de forma valiente confías y buscas la ayuda adecuada. Y hemos llegado ya al final. Gracias por tu atención a este vídeo que espero y deseo te haya resultado de utilidad. Y si en general te has sentido identificada o identificado con lo explicado en el vídeo y crees que tus problemas de autoestima podrían ser la causa de tu ansiedad, puedes entonces solicitarme una sesión de valoración. Un acompañamiento terapéutico va a resultarte de mucha utilidad para afrontar lo que te sucede. Por medio de las sesiones podremos encontrar herramientas que te funcionen e ir construyendo juntos, dentro de ti, el apoyo que necesitas.